Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Les agradezco la presencia y la responsabilidad en su asistencia a esta aula eh, o este curso online impartido por Academia Convexa. Mi nombre es Katia Camacho y voy a ser su profesora durante este curso. Vamos a tener claro que es un curso básico, que cada clase va a ser de 5 a 6 y media, por lo tanto es 1 hora y media de duración. Y en esta primera clase, pues estuvimos recapitulando las disposiciones y las normativas antes de empezar la clase. Recuerden que estoy para servirles y que cualquier duda, eh, con mucha confianza la pueden realizar. Recuerden que después de la clase ya queda habilitada la tarea y la plataforma, la tarea y el quiz en la plataforma para que la puedan realizar y es su respaldo para, si por algún motivo, que yo sé que no va a ser así, necesitan aplicar la garantía que les ofrecieron. Esta semana vamos a iniciar con lo que es la expresión genética. Les pido disculpas, ahí se me devolvió la diapositiva. Vamos a empezar con lo que es la expresión genética y recordar que en el aula invertida vimos ciertos conceptos que debemos manejar. Cuando hablamos de la expresión genética, debemos tener claro que estamos hablando de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de los ácidos nucleicos, también debo tener claro que tengo dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Ok? El ADN se conoce, como dijimos, como ácido desoxirribonucleico y el ARN se conoce como ácido ribonucleico. Cada uno de estos ácidos nucleicos tiene una estructura que los forma, que se llama nucleótidos. ¿Ok? Y esos nucleótidos van a estar conformados por tres partes, donde tengo una base nitrogenada, un azúcar que cambia dependiendo si es ADN o ARN y un grupo fosfato. Entonces, esta estructura me va a permitir que se formen ya sea las cadenas de ADN o de ARN. Entonces, aquí como podemos notar, tenemos la estructura. Un segundito, ahora sí, disculpen. Tenemos la estructura de un nucleótido. Esta estructura que tenemos aquí es la de un nucleótido que cuando se unen varios me va a formar lo que conocemos como ADN y ARN. Entonces, teniendo en claro que estas estructuras me forman estas moléculas biológicas, vamos a ver, como también vimos en el aula invertida, que estructuralmente tenemos dos moléculas que son diferentes. Una que presenta una doble hélice, doble cadena, doble hebra, y una que presenta una cadena simple. Vamos a recordar, como vimos también en el aula invertida, que el ARN tiene dos apareamientos, que la adenina siempre va a estar unida con el uracilo en el ARN y que la guanina siempre va a estar unida con la citosina. ¿Qué diferencia hay entre el ADN y el ARN con estas bases nitrogenadas? Que en el ADN la adenina siempre va a estar unido con timina. ¿Y por qué la profe me está explicando esto? Porque ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo son los procesos. Y la guanina siempre va a estar unida con la citosina. Entonces, cuando me indiquen timina, me indiquen timina, yo siempre debo recordar que la timina está relacionada con el ADN. Y cuando me hablen de uracilo, siempre voy a relacionarlo con la cadena de ARN. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Esto lo vimos ya en el aula invertida. Estamos haciendo un repaso, pequeño repaso. ¿Ok? Una vez que tenemos la estructura de las dos cadenas, tenemos que recordar ciertos conceptos que ya vimos en el aula invertida. Entonces, cuando me hablen de gen, siempre me van a hablar de unidad. Una unidad que se encuentra en el cromosoma, una unidad que está en el cromosoma y es el que tiene la información hereditaria o la información genética. Entonces, un gen es una unidad. La estructura se conoce como
cromosoma. Entonces, la estructura la vamos a conocer como cromosoma. Y genoma es el juego completo de cromosomas. Y si tengo un juego completo de cromosomas, también voy a tener un juego completo de genes. Entonces, este es el juego completo en cada organismo. Vamos a recordar que cada ser humano tiene 46 cromosomas. Los humanos, dependiendo de la especie, pues ese juego va a cambiar de número. Entonces, cuando yo tengo un juego completo de cromosomas y soy humano, debo tener 46. ¿Por qué les recalco esto, chicos? Porque la próxima semana vamos a ver qué sucede cuando hay más o hay menos cromosomas, o qué pasa si la estructura del cromosoma varía, o qué pasa si un gen está ausente. ¿Ok? Entonces vamos a tener que tener muy claro estos conceptos durante las próximas 3 semanas. De hecho, 4 semanas que vamos a estar viendo todo lo relacionado con el material genético, que es lo que nos determina las características tanto físicas como genotípicas, o sea, regido por los genes, que se encuentran en nuestro organismo. ¿Dudas, chicas, hasta el momento? Si hay alguna duda, me indican, me escriben por el chat. ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Ok? ¿Dudas? Ok, perfecto. Y eso significa que el aula invertida les quedó súper claro. Ok, cuando hablamos de los ácidos nucleicos y su metabolismo o su proceso para reproducirse, o sea, para duplicarse o para formar otras estructuras, vamos a conocer o vamos a hablar de metabolismo de ácidos nucleicos. Esto es el metabolismo de ácidos nucleicos. Entonces, palabras claves, yo se las di, por eso les dije que hicieran este esquema. Cuando hablo de duplicación, también voy a tenerlo como replicación. Duplicación y replicación significa copiar. Entonces, una molécula de ADN me va a formar otra molécula de ADN. Entonces, tenemos que tener claro que siempre que me hablen de duplicación voy a ir de ADN a ADN. Siempre. Duplicación o replicación. Cuando hablo de transcripción, voy a utilizar como molde una molécula de ADN para formar una molécula de ARN. Entonces, cuando me hablen de que yo tengo una molécula de ADN para formar ARN y sobre todo mensajero, estoy hablando de transcripción. Pero cuando me indican que el ARN me va a formar proteínas, estoy hablando de traducción. O sea, voy a utilizar una molécula de ARN para la formación o elaboración de proteínas. ¿Ok? ¿Dudas? Estos son los procesos que vamos a ver el día de hoy. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Chicos, ¿dudas? ¿Me están escuchando? Sí. Chicos, ¿están viendo las diapositivas? Sí. Cuando vamos a usar el libro, yo les aviso. Perfecto, chiquillos. ¿Qué cargas? Muy bien. Gracias por contestar. Ahora sí, vamos a ver cada proceso. El primer proceso se llama replicación. Replicación es lo mismo que decir duplicar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de replicación o duplicación, significa que el ADN, voy a ponerlo más aquí, ahora sí, que el ADN es capaz de sacar copias idénticas de sí mismo. O sea, el ADN se va a reproducir para formar moléculas idénticas de ADN. ¿Ok? Entonces, replicación significa que el ADN es capaz de sacar copias idénticas de sí mismo. Cuando hablo de transcripción, significa que el ADN es capaz de sacar copias de su información, pero para formar otra molécula que se conoce como ARN. Entonces, voy a utilizar el ADN como molde para formar ARN. Eso se llama transcripción. Y cuando hablo
de traducción significa que la información que tiene la ARN me va a servir para formar proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿qué palabras clave saco aquí, profe? Muy bien. En ADN significa que hay copias idénticas de ADN. En ARN, ya les dije y se la subrayé, el ADN es capaz, y aquí está, de servir como molde para producir ARN. Y en traducción, el ARN va a servir para formar proteínas. Ok, chicos, les doy chance para que copien o le tomen un screenshot o no sé a esta laminita porque es sumamente importante. Les doy ahí unos 5 minutos para que tomen sus apuntes o hagan sus apuntes con respecto a esta diapositiva. O para que les quede más claro, chicos, la diapositiva está en la página 9, entonces pueden subrayarla ahí. Se me olvida que ustedes están o sea, que ya les mandé la copia del libro. Entonces, si gustan, más bien váyanse a la página 9 de su documento. Los que tienen el libro subrayen lo que yo acabo de subrayar y los que no tomen los apuntes necesarios de los 3 factores fundamentales de la genética molecular o el metabolismo de ácidos nucleicos en la página 9. Igual, de todas formas, les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes puedan hacer sus apuntes. ¿Listo, chicos? Ok, continuamos. Ok, vamos a ver el primer proceso que se llama duplicación del ARN. ¿Qué vamos a ver aquí? Muy bien. Vamos a hablar que es una replicación semiconservativa. Profe, ¿qué significa esto? Ok. Si observamos aquí la cadena de ADN, que es doble, voy a hacerlo de otro color aquí, se va a separar. Vean que lo estoy resaltando con rojo. Vean que la cadena original se va a separar. ¿Ok? Se separa en 2 hebras. Toda la molécula, cuando está junta, tiene la información completa, pero cuando se separa en estas moléculas que yo acabo de resaltar aquí, cada una se lleva la mitad de la información. Por eso se llama, lo voy a resaltar aquí, que este proceso es semiconservativo, porque cuando cada hebra se separa de la cadena original, lleva la mitad de la información, la cual va a conservar, pero no completa porque la otra cadena se llevó la otra mitad. La duplicación del ADN va a iniciar con una hebra o con una cadena doble, que lo vemos aquí. Se va a abrir gracias a unas enzimas, ahorita lo vuelvo a retomar, gracias a unas enzimas, y estas hebras se separan para que sobre ellas se vaya a formar otra nueva. Entonces, ya que tenemos las hebras separadas, va a venir una enzima y va a leer la información y va a replicar la cadena. Ahí lo estoy haciendo. Entonces resulta que de una cadena original se me están formando 2 cadenas. ¿Iguales? Sí, son iguales a la original. Ahorita vamos a ver por qué son iguales. Entonces voy a repetir. Se llama semiconservativa porque la molécula de ADN se abre en 2 hebras independientes y cada una lleva la mitad de la información genética. De la cadena original se van a copiar cadenas nuevas para tener nuevamente 2 moléculas de ADN, una con una cadena vieja y otra con una cadena nueva, pero igual me está formando 2 moléculas de ADN, o sea, va de ADN a ADN. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas?
¿No hay dudas? Gracias, Hubert. Dios, ahorita, por el chat me dice cómo es. Qué vergüenza. Gracias, Jorge. Muy bien. Excelente, chicos. Ok, voy a retomar entonces y voy a detallar un poquito más este proceso. Como podemos observar, aquí tenemos una cadena inicial de ADN. Vean que la cadena está enrollada, porque es una cadena doble. Hubert, o sea, la H no la pronuncio. Hubert, ok, gracias. Como te digo, es que tenía compañeros, entonces uno les gusta que le digan Hubert y otros Hubert y otros Hubert, entonces, ok. Pero gracias, Hubert. Retomo. Tengo una molécula de ADN, la cual tiene sus dos hebras enrolladas, unidas, ¿ok? Y va a actuar sobre ella una enzima que se llama topoisomerasa. Aquí la estoy subrayando. Esta enzima va a separar a la molécula en dos hebras como si fuera un zipper. Y eso es palabra clave, chicos. El MEP les pone que la hebra se abre como si fuera un zipper o una cremallera. Aquí no usamos esa palabra mucho, pero es un zipper, ¿ok? Entonces la molécula de ADN se va a abrir como si fuera un zipper y me va a dejar las dos hebras originales. Aquí las estoy subrayando, resaltando en azul, sobre las azules, separadas, cada una con la información respectiva. Pero como la cadena está enrollada, cuando la separo, ella va a tender a volver a unirse. Es como cuando ustedes toman un resorte, lo jalan y si lo sueltan, ¿qué va a tender a hacer el resorte? A encogerse. Lo mismo va a hacer ella. Si yo la dejo suelta, ella va a tender otra vez a arrollarse. Entonces, para que la hebra no se vuelva a arrollar, va a actuar una enzima que se llama helicasa. Repito, la enzima que permite que la hebra se abra se llama topoisomerasa, pero la que permite que la hebra no se enrolle nuevamente se llama helicasa. Una vez que tengo las cadenas abiertas, recordemos que el ADN tiene sus bases nitrogenadas. Entonces aquí tengo adenina, guanina, citosina y timina. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenía que haber timina. Recordemos que la timina está asociada con adenina. Aquí tengo que tener citosina. Aquí tengo que tener guanina. Y aquí tengo que tener adenina. ¿Recuerdan los apareamientos que yo les expliqué? Sobre esta cadena vieja o parental, ojo cómo se llama, cadena vieja o parental. ¿Por qué se llama parental? Porque viene de papá, de padre, ¿ok? Entonces, sobre esta cadena vieja o parental, va a venir otra enzima, que es esta que está aquí, y esta que está aquí, que se llama cebador, y va a leer esa información. Teniendo en cuenta que sobre la molécula o sobre la hebra que está solita va a venir otra que se va a formar, pero tiene que tener la información genética respectiva para que esté correctamente la duplicación. Entonces, ¿qué sucede? Sobre esta cadena nueva se va a venir a formar una, ¿verdad? Sobre la vieja se forma una nueva. Entonces, aquí tengo adenina, aquí voy a tener que tener timina, que es lo que está leyendo el cebador. Guanina, tengo que tener citosina. Si tengo citosina, guanina. Y si tengo timina, adenina. O sea, la cadena nueva que se formó sobre la vieja para formar la doble hebra debe tener la información correspondiente con las bases respectivamente apareadas. Que estos apareamientos no pueden variar. ¿Ok? Si nos fijamos en esta cadena nueva que se formó, es copia de la de arriba, vean, timina, citosina, guanina y adenina. Quiere decir que cada una de las cadenas viejas va a servir como molde sobre la cadena nueva. ¿Ok? Entonces, la cadena nueva que se forma es copia de la otra que estaba anteriormente. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí se va a formar otra cadena nueva
Y si tengo timina, va a haber adenina. Si tengo citosina, va a haber guanina. Si tengo guanina, tengo que tener citosina. Y si tengo citosina, tengo que tener timina. Esta nueva cadena, ¿a quién se parece? A esta otra, ¿verdad? Entonces podemos ver, vamos a otra vez, perdón, que borré una información. Aquí es citosina, ¿ok? Entonces podemos ver que al final de una hebra de ADN, ¿cuántas tuve? 2, en donde las cadenas viejas sirvieron de molde para que se formen las cadenas nuevas. Entonces podemos decir entonces que el ADN o la duplicación del ADN va a iniciar con una cadena de ADN formándose una cadena de ADN, dos cadenas de ADN, pero siempre va a ir de ADN a ADN. ¿Estamos claros, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay duda, chicos? Yo siempre voy a estar pendiente si tienen dudas. Gracias, Cristian. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Segurísimos? Perfecto, chicos. Perfecto, María. Alfredo, no. Cristian, no. Dígame, Cristian. Ah, no, profe, perdón, perdón. ¿O sí tiene dudas, Cristian? Oh my God, alguien abrió el micrófono. ¿Alguien está con el micrófono activo, chicos? Porfa. No sé quién es. Ya me voy a fijar. No sé quién es. No, qué raro. Bueno. Sí, la topoisomerasa y la helicasa son enzimas. Igual que el cebador, que el ADN polimerasa. O sea, el que lee la información para que se forme la cadena nueva son enzimas. Todas son enzimas. La topoisomerasa, la helicasa y el cebador, que se conoce como ADN polimerasa. Entonces, la topoisomerasa lo que hace es abrir la hebra. La helicasa la mantiene abierta y el cebador o ADN polimerasa es el que copia la información para que se copie la cadena nueva. ¿Listo, Cristian? Sí, con gusto, estoy para servirle. Ok, perfecto, perfectísimo. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver la información. Entonces, vean ahí el resumen de la replicación. Tengo entonces una hebra doble, como dijimos, que se abre en dos cadenas, ¿ok? Y que sobre esas cadenas se va a formar una nueva hebra para al final tener dos cadenas de ADN. Entonces, de una hebra de ADN tengo dos cadenas de ADN. Entonces, el primer paso, ¿qué sería el primer paso para la duplicación? Ahorita vamos a ir al libro. Se da inicio con la separación y desenrollamiento de la doble hélice de ADN, que como les repito, se abre a modo de zipper, gracias a la enzima llamada topoisomerasa. El paso 2 es que la enzima licasa junto con las proteínas desestabilizadoras impiden que la cadena se vuelva a unir. O sea, recordemos que la cadena se abre, pero va a tender a unirse, entonces la helicasa no permite que ella se una. Número 3, a medida que las dos cadenas se separan, a lo largo de cada una se forma una nueva cadena usando como molde la cadena vieja o parental. Y recordando que se deben aparear las bases nitrogenadas adenina con timina y guanina con citosina. Y como paso número 3, de esta manera, cada cadena forma una copia de la respectiva cadena complementaria y se producen dos réplicas exactas de la molécula de ADN. Entonces podemos ver 4 pasos ahí. Entonces nos vamos a ir a la página. Los que tienen el libro lo subrayan, si no y los que tienen
el documento en digital, pues ahí toman apuntes. En la página 6 dice resumen, duplicación del ADN. Lo que yo les voy a subrayar no significa que es lo único que tienen que estudiar, sino que es como lo que tienen que rescatar, pero todo lo tienen que leer. Entonces, en la página, perdón, en la página 5, vamos a ver, dice duplicación del ADN, perdón, es en la página 5. Entonces, subrayan ahí donde dice proceso en el cual se copia el ADN en moléculas hijas idénticas al ADN progenitor. Es una replicación semiconservativa, se originan dos moléculas de ADN. Subrayamos hasta ahí y nos vamos al resumen donde dice duplicación del ADN, página 6, duplicación del ADN. Subrayamos el proceso de replicación, autorreplicación, duplicación o autoduplicación de ADN. ¿Qué significa esto? Que todos estos términos son sinónimos. Cualquiera de estos me los pueden poner en el examen y yo tengo que saber que me están hablando del mismo procedimiento. Entonces, es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, de una molécula de ADN única, se obtienen dos o más réplicas de la primera y la última. Seguimos subrayando, esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador. ¿Ok? ¿Dudas? Los que tenían el libro ahí subrayaban y los que no, pues pueden volver a ver el video cuando tengan el libro o me indican y subrayan. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas sobre la duplicación del ADN? Chiquillos, ¿dudas? O si quieren que les repita qué es lo que tienen que subrayar, con muchísimo gusto. Si quiere que les repita, Cristian. Ok, perfecto. Gracias. Ok. El segundo proceso se llama transcripción del ADN. Como voy de camino, no entendí. Jorge, pero yo les mandé el libro al chat para que se fueran guiando. Sí, pero no importa que no tenga el libro a mano, lo tiene en el chat. Entonces ahí puede marcar o puede tomar apuntes. Ok, listo. Transcripción del ADN. Ok, transcripción significa copiar. Muchas veces cuando alguien les dice a ustedes, transcriban la siguiente información, o sea, ustedes la copian, pero la letra no va a ser la misma o las ideas tal vez no sean las mismas. Mientras ustedes la entiendan, entonces no va a quedar igual al original. Entonces, transcribir significa copiar, pero de una manera diferente, ¿ok? Entonces, en la transcripción, la secuencia de ADN me va a servir para que se forme una molécula de ARN. Recordemos que dijimos que en la transcripción el ADN iba a permitir que se formara ARN. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Vamos a volver a retomar el proceso. Vamos a ver, ¿hay una duda antes de seguir? Dime, Cristian, no se preocupe, ¿qué pasó? Sí, yo envío un... Ajá. Yo lo tengo abierto. El Word que yo les envío a ustedes, yo lo tengo abierto. Entonces no se preocupen en hacerme cualquier consulta porque yo sé lo que... Dime.
Ok, ese es el formato de su dispositivo. Debe ser el formato de su dispositivo, entonces las corrió, porque el Word debe ser diferente. Pero igual, o sea, nada más busca el título. Busca el título. Sí, es por el formato. Dependiendo del formato del Word o el tipo de teléfono, le va a correr las páginas. Lo importante es que esté en la información, Cristian. Sí, sí la tenés bien. Ah, bueno, vos tenés el libro. Listo. Ok, para los chiquillos que les llegó corrida la información, debe ser por el formato de Word, sí, del dispositivo. Pero igual, mientras esté la información, ahí pueden guiarse. Ok. Cuando hablamos de la transcripción del ADN, como dijimos, entonces voy a utilizar una molécula de ADN para hacer una molécula de ARN. Ok, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver. Igual, la molécula de ADN está enrollada y se desenrolla. Véanlo aquí, que se desenrolla. Pero forma como una burbuja, como una pancita. Véanla aquí. ¿Ok? Forma como una burbuja, como una pancita. Dando lugar a que una molécula de ADN sirva como molde para otra molécula. Ok, voy a retomar. Entonces, tengo una molécula de ADN que está enrollada y se desenrolla, formando como una pancita. Vean aquí, ok. Y forma una especie de burbuja. Ok, aquí en el centro, forma una burbuja. Igual se abre, se separa, pero no, pero vean que aquí sigue unida. O sea, es un momento en que hace como una burbuja. ¿Para qué forma esta burbuja? Resulta que esta molécula de ADN que tengo aquí, que estoy pintando en negro, más voy a hacerla una sola línea. Ok, esta molécula de ADN que tengo aquí va a servir de molde para que se forme este ARN que tengo aquí. ¿Ok? Profe, pero ¿cómo? Si las moléculas son diferentes y usted nos dijo que la estructura era diferente. Esa es la ciencia, esa es la ciencia. Que a partir de una molécula de ADN se va a formar una molécula de ARN y ese ARN se llama ARN mensajero, generalmente. ¿Ok? Entonces, como les repito, de una molécula o de una hebra de la molécula de ADN, que es esta que estoy resaltando otra vez aquí, voy a formar una molécula de ARN. ¿Ok? Vamos a ver más específico esta información. Ok, aquí lo podemos ver. Entonces, resulta que se va a utilizar una molécula de ARN. Aquí vean que lo estoy pintando en rojo. Que se abre. Obviamente aquí se vuelve a cerrar. Esta molécula de ADN se abre y me forma una especie de burbuja. ¿Ok? Y esa burbuja va a servir para que se me forme una molécula de ARN. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo podemos ver. Es más fácil. Resulta que la molécula de ADN va a tener sus bases nitrogenadas. Aquí las estoy resaltando en amarillo. Aquí tengo guanina, adenina, timina, citosina, adenina y timina. ¿Ok? Eso es del ADN. Entonces, la enzima encargada de transcribir esa información la va a leer, pero sabe que está formando ARN. Entonces, donde haya guanina, aquí va a haber citosina. Donde haya adenina, ahora sí cambia, aquí va a haber uracilo. Porque recordemos que la ARN no tiene timina, sino lo que tiene es uracilo. Entonces, la adenina en el ARN siempre va a estar apareada con uracilo. Aquí la timina está en el ADN, pero ¿con quién se apareaba la timina? Con adenina, entonces aquí sí va a haber adenina, porque la ARN sí tiene adenina. Entonces, cuando se está formando la molécula de ARN, ya no va a haber timina, sino lo que se va a formar es uracilo cuando la enzima lea que hay adenina.
¿ok? Una vez que se termina de formar la molécula de ARN, ella se vuelve a cerrar. Pero vean que no me forma ADN, sino que lo que me forma es ARN, utilizando como molde una de las hebras del ADN, ¿ok? ¿Dudas? Vea que esta parte, aquí lo dice clarito, esta parte no se transcribe solo una hebra, la que estoy subrayando en rojo. Esta hebra es la que se transcribe formándome una hebra de ARN. Y que donde haya adenina, ya no voy a poner timina, sino uracilo. Pero donde hay timina en el ADN, sí pongo adenina en el ARN. ¿Dudas? ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Sí está claro? Gracias, Melanie. Perdón, golpeé el micrófono y suena horrible, me imagino. Perdón. Es que eran aquí, bueno, hoy estoy transmitiendo desde mi casa y me están matando los zancudos. Ok, está todo claro. Muchas gracias, chiquillos. Entonces, vamos a ver. Así como hicimos con la duplicación, vamos a ver el proceso por pasos. Entonces, vamos a tener claros aquí que para que inicie la transcripción del ADN o la copia del ADN, siempre se le va a dar una clave al ARN para que se inicie. Esa clave se llama codón. ¿Qué es un codón? Son 3 bases nitrogenadas unidas. Es adenina, uracilo y guanina. Cuando el ADN tiene ese código para que ella inicie a formarse, que veanla aquí, estamos entendiendo que se debe formar ARN. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga este codón, que son 3 bases nitrogenadas juntas, cuando la cadena de ADN, perdón, se abre y tengo este codón, significa que le está dando la orden, ok, sírvame como molde para formar ARN. ¿Ok? Paso número 2, se va a dar el alargamiento de bases nitrogenadas. Entonces se empieza a formar ARN leyendo las bases nitrogenadas que están en el ADN. Entonces se empieza a formar el ARN con base en la información que está en el ADN. Vean la burbuja que yo les dije que se forma, ¿verdad? ¿Ok? Y por último, también va a haber un codón o codones de terminación. Aquí tenemos estos codones que me indican que ya no se va a formar ARN porque ese codón les está indicando se terminó la formación de ARN. Ya no ocupo ADN como molde. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, nos vamos a ir entonces al libro donde dice transcripción del ADN en un cuadrito que hay. Primero vámonos al cuadrito. Al cuadrito. Donde hay unos dibujitos pequeñitos. Hay un cuadro comparativo, entonces dice transcripción del ADN. Es el proceso mediante el cual se transcribe la información genética del ADN al ARN mensajero. Eso lo subrayamos fijo. Repito, es el proceso mediante el cual se transcribe la información genética del ADN al ARN mensajero. Bajamos. Para transcribir un gen, la enzima ARN polimerasa se une a la sección de ADN que se va a copiar. Repito, para transcribir un gen, la enzima ARN polimerasa se une a la sección de ADN que se va a copiar. O sea, esa es la que va a leer la información. La polimerasa abre parte de la hélice para exponer la porción de cadena sencilla, sigamos subrayando, y se va moviendo a lo largo del ADN siempre en la misma dirección. Ok, hasta ahí. Bajamos, apareándose las bases. Timina con adenina, lo que les dije, ¿verdad? Adenina con uracilo, porque estamos hablando de ARN, y citosina con guanina y guanina con citosina. Seguimos bajando en el documento y vamos ahí donde dice transcripción del ADN, ya donde está más amplia la información, y subrayamos donde dice
durante la transcripción del ADN, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. Repito, subrayamos, durante la transcripción del ADN, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. En otras palabras, yo ocupo ADN para formar ARN mensajero. ¿Ok? ¿Qué no entiende? Uy, Cris, es que usted se acaba de conectar, ¿verdad? Cris, te acabas de conectar, entonces, digamos, todo lo que expliqué al principio era la introducción para ver ese tema. Te recomiendo que volvás a ver el video. Usted acaba de conectarse. Las clases empiezan a las 5, Cris. De hecho, ya estamos a punto de terminar, más bien. Yo le recomiendo, así que vuelva a ver la clase. Ok, duda, chicos. Chicos, recomendación, si ustedes ven que a las 5 no se pueden conectar, mejor vean el video después, porque si van a andar perdidos, re perdidos. Mm,
Ok, chicos, les pido las disculpas del caso, pero el chat aquí es para aclarar dudas del curso o de la clase que estamos viendo, no si pude o no pude acceder. Ok, les pido por favor respeto a sus demás compañeros. Chris, por favor, si gusta, regáleme un segundo. Ok, el último proceso que vamos a ver es la traducción del ARN. Ok, la traducción del ARN lo que va a hacer es que la información contenida en el ARN mensajero que se formó en el proceso anterior se utilice para construir una proteína. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra clave sería, o la clave para tener esta ítem y entender que estamos hablando de traducción del ARN, es que la información que está en el ARN mensajero se va a utilizar para construir una proteína. Profe, ¿qué significa esto? Muy bien. Resulta que, regálame un segundito porque me están escribiendo al chat. Y regálame un segundo, chicos. Listo, chicos. Chicos, vea, con todo respeto, como les dije al principio de la clase, si ustedes me tienen alguna duda, alguna consulta con respeto, pues yo con mucho gusto se las atiendo. Pero volvemos a lo mismo, si no escuchamos los mensajes, los audios que mando al WhatsApp, si no vemos los mensajes que mando, pues va a ser un poco complicado el que se estén conectando. Entonces, bueno, en general. ¿Qué significa esto? Ya vamos a terminar, ¿ok? ¿Qué significa esto? Ok. El ARN va a recibir una información del núcleo de la célula, que es como el cerebro de la célula, ¿ok? Y le va a mandar una información, que es esta que está aquí. Cuando le envíe esa información, le dice al ARN mensajero, lleve esa información porque con eso vamos a construir una proteína que me hace falta. ¿Cuál proteína? No sé, la que el organismo esté necesitando en ese momento. ¿Ok? Esta información que está hablando o que está enviando está en un código de codones que dijimos que era la información de cada 3 bases nitrogenadas. Una vez que el ARN mensajero manda esa información, viene la estructura y analiza la información y envía la respectiva respuesta, que son las bases que se tienen que aparear. La respuesta a estos codones se llama anticodones. ¿Cómo me ponen condones, chiquillos? Porque así me lo han hecho. Anticodones. ¿Ok? Entonces, todo esto se lleva a cabo en una estructura que se llama ribosoma. Esto es un ribosoma. Entonces, la información que lleva el ADN mensajero lo tiene una subunidad grande, ven que tiene una bolita grande. Y la unidad que se va a acoplar a cada uno de estos codones, que se llama anticodones, está en la subunidad pequeña. ¿Ok? Una vez que estas dos se aparean, por ejemplo, esta con esta y esta con esta, según la información que se envíe, aquí se va a formar un aminoácido. Este aminoácido se empieza a unir, y aquí lo vemos, y empieza a elongarse para formar la proteína. ¿Ok? Voy a repetir porque esta sí es un poquito más complicada. Repito, ya vamos a terminar, Cristian, por aquello. Y ahorita terminamos. Recuerde que yo les dije hoy que la primera clase era para dar indicaciones y todo eso ok, la clase la habíamos empezado, ya vamos a terminar, no se preocupe. ¿Ok? Entonces repito, del ADN formé ARN mensajero. ¿Ok? El ARN mensajero me va a servir para formar la proteína. Al ARN mensajero, el núcleo de la célula le va a enviar una información a una estructura que se llama ribosoma.
¿Ok? El núcleo le va a decir, ok, ARN mensajero, lleve esta información al ribosoma. Esta es la mitad de la proteína que tenemos que formar. Entonces el ARN mensajero lleva esta información a la subunidad grande del ribosoma y lo va a llevar en segmentos de 3 que se llaman codones. ¿Ok? Ven que hay de 3 en 3. Una vez que ya los codones están ahí, la subunidad pequeña, que es esta que está aquí, envía la respuesta de estos codones que se llama anticodones. Entonces, donde hay guanina va a enviar citosina, donde hay uracilo va a mandar adenina, donde hay citosina va a mandar guanina. Y cada vez que estos se unan, aquí se va a formar un aminoácido que se va a empezar a unir y va a empezar la elongación de la proteína. ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Entonces, vamos a verlo en animado. Vamos a ver que ahí está la subunidad, llega el codón, se van formando las proteínas, perdón, véanlo ahí, ¿ok? Voy a devolverlo, vamos a devolverlo. Esto es una animación. Les recomiendo que si tienen alguna duda puedan volver a ver el video durante las 24 horas. Llegan los anticodones, se unen con el respectivo codón y vean las estructuritas que van formando, que se van uniendo para formar la respectiva proteína, ¿ok? Vean aquí donde está el codón y aquí está el anticodón. ¿Duda, chicos? Ok, entonces cuando hablamos de la traducción del ARN, el ARN mensajero que se transcribe desde el ADN, que está en el núcleo, transporta las instrucciones para el proceso de fabricación de proteínas. En el ARN mensajero le dice al ribosoma cómo crear una proteína. Es lo que les estaba diciendo. El ARN mensajero le dice al ribosoma, ok, esta es la información que me mandaron del núcleo, tiene que hacer esa proteína. El ARN mensajero viaja al ribosoma desde el núcleo, ¿ok? Y el código base en el ARN mensajero determina el orden de los aminoácidos de esa proteína. O sea, como se ensamblen los codones con los anticodones, me va a decir el orden de los aminoácidos que forman la proteína, ¿ok? El ARN transcriptor, que es el que lee o el que da la información de los anticodones, lleva un aminoácido para que se empiecen a formar las unidades que forman las proteínas, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? Entonces nos vamos a ir al folleto o al libro. Sí, es un poquito más enredado. Es un poquito más enredado. Aquí es que el ARN mensajero, digamos, en otras palabras, voy a devolverme aquí un poquito. Vamos a ver. El ARN mensajero, Dios, el ARN mensajero, recibe la información del núcleo y el núcleo le dice, ok, esta información que te mando aquí es para que usted forme una proteína, pero me falta la otra mitad. Entonces el ARN mensajero nada más manda esta información. El ARN transcriptor lee esta información y le manda la respectiva base nitrogenada para que se apareen. Una vez que se aparean, cuando se unen, forman una unidad que se llama aminoácido. Y ese aminoácido se une con otro, se une con otro, se une con otro y se van formando las proteínas. ¿Está un poquito más claro, Cristian? Y nos vamos a ir al libro donde está el cuadro comparativo. Ya vamos a terminar, chicos. ¿Está un poco más claro, Cristian? Con gusto. Ok. Traducción del ARN en el cuadro comparativo. Es el proceso mediante el cual el mensaje cifrado en el idioma de los tripletes de bases código genético, recordemos que se llaman codones, es descifrado por el ARN transcriptor, sintetizándose una proteína. Hasta ahí vamos a subrayar ahí. Y bajamos donde dice resumen, ¿verdad? Y buscamos traducción del ARN o síntesis de proteínas. Entonces subrayamos ahí. Vamos a ver, que hay una duda.
Es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Subrayamos, ¿verdad? El ARN mensajero es el que lleva la información para la síntesis de proteínas, es decir, determina el orden en que se unirán los aminoácidos. Seguimos subrayando. Esta información está codificada en forma de tripletes. Cada 3 bases constituyen un codón. Lo que les dije, cada 3 bases nitrogenadas forman un codón que determina un aminoácido. Las reglas de correspondencia entre codones y aminoácidos constituyen el código genético. Subrayamos, la síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia o transcriptor específico para cada uno de ellos y son llevados hasta el ARN mensajero, donde se aparean el codón, les dije que no eran condón y yo le dije, el codón de este y el anticodón del ARN de transferencia y se complementan las bases. Hasta ahí, ¿ok? ¿Duda, chicos? Este es un poquito más complicadillo, ¿ok? Pero igual, recordemos que va a ir de ARN mensajero a síntesis de proteínas. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener, chiquillos? Ahí está el resumen. Vamos a iniciar con una replicación que me va a formar ADN de una molécula vieja. El ADN me va a servir para la transcripción de ARN mensajero y el ARN mensajero me va a servir para la producción de una proteína. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. En el folleto, los que tienen el folleto, espero que les lleguen esta semana. Ok, la otra semana vamos a iniciar revisando las 5 primeras preguntas, perdón, ojo, vamos a iniciar revisando las 5 primeras preguntas de la práctica de esta unidad. Empieza en la página 17 y termina en la página 18. Las 5 primeras preguntas del libro las vamos a revisar, que es el tema que vimos hoy. ¿Ok? Esa práctica es del tema que vimos hoy. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, esa práctica es del tema que vimos hoy. ¿Ok? Chicos, les repito, tienen que tener buena conexión, tienen que conectarse a tiempo, tienen que leer los mensajes del WhatsApp para evitar todos los contratiempos que se dieron hoy. Por favor. O sea, de hecho, igual como si fuera clase presencial, si no se conectan en los 15 primeros minutos, pues no van a poder acceder a la clase porque si no van a andar perdidos. Como les digo, chicos, mi intención es que ustedes tengan el mejor curso posible, aclararles todas las dudas que tengan las buenas herramientas para presentar el examen. El chat del curso en vivo no es para crear controversias, es para aclarar dudas del tema que estamos viendo. Cualquier duda estoy para servirles a mí privado en el horario establecido, con el respeto que ustedes se merecen y con el respeto que yo me merezco. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas, chicos? Entonces, repito, la otra semana vamos a iniciar revisando esas 5 preguntitas. Jorge, ¿me apaga la cámara, porfa? Ya se la apagué yo. Igual, dentro de un ratito les notifico cuando ya el video esté en la página y de una vez las tareas y el quiz van a estar activos. Como les repito, pueden volver a ver el video, pueden volver a acceder al video, el cual va a estar solo habilitado durante 24 horas. Claro, Stephanie, yo con gusto les envío qué es lo que tienen que subrayar. Escríbame por privado, yo le digo qué es lo que tienen que subrayar cuando le llegue el libro, con muchísimo gusto. Ahora era para que fueran guiándose, nada más. Pero con mucho gusto. Como les digo, les repito ahí mis disculpas porque según había entendido yo, ya el libro estaba en manos de ustedes. Pero bueno,
Vamos a ver que conforme pasan las semanas, esto va a ir mejorando. La primera clase, y se los digo de una vez, cada curso Zoom que hemos hecho, la primera clase es un periodo de acomodo, es un periodo de acoplarnos y como les digo, estoy en su entera disposición, en lo que necesiten, en lo que requieran, estoy para servirles, chicos, pero recordemos que tenemos que seguir normativas. La clase es a las 5 y hoy empecé tarde porque muchos no se habían conectado. Desde las 4 y por dicha tengo los respaldos desde las 4:10 les dije que el link ya estaba activo en la página y que se pueden ir conectando a partir de las 4:30. Entonces, por favor, chicos, sigamos indicaciones para que vean que el curso va a salir de la mejor manera. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche y recuerden, estoy para servirles. Dios me los acompañe y que descanse. Chao, chiquillos.